Bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón en Sintonía. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y delicado, la violencia en las relaciones y que muchas veces la violencia no reconocemos fácilmente, ¿no? Porque empieza de una forma sutil, disfrazada de amor, de preocupación o de control. Y en este episodio queremos dar a conocer sobre cómo identificar y entender el ciclo de la violencia y sobre todo cómo se puede salir sobre esta situación de violencia. Y para eso estamos contando con un invitado especial que nos está acompañando por segunda ocasión, que es el abogado Joel Guayas, que nos ayudará a responder algunas dudas legales y prácticas sobre este tema. Sí, y muchas veces también creemos que la violencia solo se da cuando hay golpes o agresiones físicas que sean visibles, ¿no? Pero la realidad es que la violencia adopta muchas formas que pueden ser igual de dañinas para una persona, aunque no dejen moretones en la piel. Y una de ellas es la violencia psicológica, que incluye humillaciones, insultos, manipulación emocional en este caso, amenazas o chantajes, ¿no? Y por otra parte también tenemos a la violencia verbal, con palabras hirientes que poco a poco va minando la autoestima de la persona. Y otro tenemos que es la violencia económica, que ocurre cuando la pareja pues controla el dinero, ¿no? Impide trabajar a la otra persona o decide cómo y en qué gastar cada sol. Y así dejando a la víctima en una situación de dependencia total hacia la otra persona. Y no podemos olvidar también la violencia sexual cuando se obliga o presiona a tener relaciones sin consentimiento, incluso dentro de la pareja o de un matrimonio, algo que todavía muchas veces se normaliza de una manera errónea esto. Y en estos últimos años se ha visto que ha aparecido con más fuerza la violencia digital, que se está manifestando a través del control del celular, revisión de los mensajes, de redes sociales o envío de fotos íntimas sin permiso, o también se manifiesta a través del acoso constante mediante la tecnología. Por ejemplo, si tu pareja te pide constantemente las contraseñas de tus redes sociales, te revisa el celular o te llega a aislar de tus amistades y familiares o toma decisiones importantes sin consultarte, eso también ya es considerado violencia. No siempre se tienen que dar golpes. La violencia puede empezar con pequeños controles y terminar en situaciones mucho más graves de lo que parecen y si no se reconocen pues a tiempo. Sí, justamente como nos dice Maricielo, tiene mucha razón y también aquí muchas mujeres o varones permanecen en esas relaciones porque normalizan el maltrato o piensan que es parte del amor, pero el amor realmente no duele, no controla, no humilla, tampoco limita. Y justamente ahí entra lo que se conoce como el ciclo de la violencia, explicado por Leonor Walker, y este ciclo suele repetirse en tres fases muy marcadas. Empieza con la acumulación de tensión y es aquí donde aparecen los insultos, las críticas, los celos o las discusiones constantes que pueden parecer normal, pero poco a poco van generando miedo y desgaste. Y como segunda etapa que está la etapa de la explosión o agresión. Y esto se da cuando la tensión ya no se puede contener. Se da aquí el estallido, ¿no? Como se dice, y puede ser un grito, un golpe o amenazas, o incluso también puede darse el caso de la violencia sexual. Y por último, está la etapa de la fase de luna de miel, donde pues el agresor
suele mostrarse más arrepentido, pide perdón, promete cambiar, intenta ser cariñoso e incluso generoso, ¿no? Con su pareja. Y es en esta etapa donde muchas mujeres deciden quedarse porque creen que las cosas van a mejorar, pero sin embargo este ciclo vuelve a empezar o vuelve a repetirse. Y justamente en esta etapa de luna de miel, donde muchas mujeres deciden quedarse, pensando que todo va a mejorar con el pasar del tiempo, pero la realidad es que el ciclo vuelve a repetirse una y otra vez. Y con el tiempo, la violencia se hace cada vez más fuerte y peligrosa. Por eso, ahora queremos conversar con nuestro invitado especial, que es el abogado Joel Guayllas, para poder entender mejor el papel de la ley frente a estas situaciones que se dan. Abogado Joel, desde el punto de vista legal, ¿qué tan importante es reconocer este ciclo de violencia para poder denunciar a tiempo? Hola, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, con respecto a la pregunta realizada, realmente reconocer el ciclo de violencia familiar es crucial para que la víctima pueda realizar en sí la denuncia correspondiente, ¿no? Obviamente a su debido tiempo. Además, que de esta forma la víctima va a poder identificar tal vez el patrón del abuso, comprender que estos incidentes no son aislados, sino parte de un ciclo repetitivo que tiende a escalar. Es más, ¿no? Pueden reconocer con mayor detalle las características que forman parte de la violencia familiar, obviamente de forma especificada, en el artículo 6 de la ley 3364, lo cual especifica no solamente el tipo y las causales que van a formar la violencia, sino también de forma detallada las formas de contrarrestar, obviamente, este delito, como también sus modalidades correspondientes. Gracias, abogado Joel. Y también con esto acoplando otras dos preguntas más, y en los casos en los que la agresión se repite, ¿cómo actúa la ley frente a las reincidencias? Y asimismo, ¿existen sanciones más severos o medidas de protección adicionales? Eh, por supuesto, por supuesto. Realmente la ley va a actuar o va a iniciar, obviamente, castigando, obviamente, la agresión que ha cometido el sujeto activo, en este caso, la persona que ha cometido el delito, el agresor, obviamente. Bueno, según la ley 3364, tiene obviamente la iniciativa para poder prevenir, sancionar y eliminar, obviamente, la violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar. No obstante, el Código Penal actúa como un medio de control social aplicando la pena correspondiente al delito, ¿no? Un claro ejemplo, tenemos obviamente una carpeta fiscal que es de conocimiento público, obviamente lo pueden encontrar también en la página del Ministerio Público, donde la reincidencia del delito, de la agresión, obviamente, de las agresiones que tenía una pareja, ¿ok? Realmente era de manera constante. Es más, ¿no? El delito a lo cual se somete esta acción es las agresiones contra, contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física y psicológica. Y en este caso, ¿no? El agraviado, que es un ex conviviente, ¿ok? Ha recibido una pena, pues una pena efectiva de 4 años y 6 meses de prisión, ¿no? Más una indemnización por los daños ocasionados de 1.000 soles a su expareja. Realmente las reincidencias forman parte fundamental para una modalidad de castigo más eficiente y obviamente más severa, debido a que en la primera acción que ha cometido es obviamente una invitación para que puedan sancionar de manera leve, obviamente dependiendo también de la acción que ha cometido en ese momento, ¿no? Obviamente todo va a ser calificado, todo va a ser detallado y dependiendo de las características que se ha dado el delito, va a ser una pena correspondiente a ello. Así es. Ujú.
Bien, gracias por responder algunas preguntas. Y por otra parte, también queremos recordar que salir de un ciclo de violencia nunca es sencillo. Muchas veces hay miedo por parte de la víctima, dependencia económica o temor al que puede decir otras personas, o incluso también el miedo de quedarte solo, sola, ¿no? Pero es importante recordar que no estamos solas, siempre hay muchas redes de apoyo como la familia, las amistades o las instituciones también del Estado y también la ley. En el Perú, por ejemplo, existen recursos como es el caso de la línea 100, las casas de refugio para las mujeres en riesgo de violencia y también la asesoría gratuita de abogados donde se puede brindar orientación en este proceso. Y también es importante recordar que dar el primer paso requiere mucha valentía, pero que ese paso puede marcar una gran diferencia entre seguir atrapada entre el maltrato o recuperar la vida y la paz interior. Y justamente sobre esto queremos profundizar con nuestro invitado, ¿no? Bien, abogado Joel, ¿cuáles son los pasos legales concretos que pueden seguir una persona cuando decide denunciar violencia familiar? Bueno, realmente es una excelente pregunta, pero podemos especificarlo en dos partes. Primero, para las personas que están en una localidad alejada, ¿no?, de la ciudad o tal vez en una comunidad, lo recomendable es dar a conocer a las personas que están a cargo de esa comunidad, ¿no? Ya sea a su juez de paz no letrado, en este caso, ¿ok? O tal vez a las autoridades correspondientes. Bien, en un segundo grupo se podría identificar, ¿no? O posteriormente, ¿no?, sería necesario interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o ante la Fiscalía ya de la ciudad, obviamente. Y en este mismo, pues, podrá comunicar de forma directa al juzgado de familia, lo cual es relevante y pertenece este caso al juzgado de familia para su evaluación correspondiente. Ahora, de la misma forma, ¿no? Existen diferentes plataformas digitales, donde uno de ellos es lo que usted ha mencionado, que es la línea 100, que está abierto, por supuesto, las 24 horas del día. Y asimismo, pues, es conocer que la denuncia, pues, que está podría estar presentando, ¿ok? No es un requisito indispensable tener firmado o tener la firma de un abogado, ¿no? Ya que obviamente la ley mencionada anteriormente, que es la 3364, no especifica o da la libertad, obviamente, de que la persona que ha sufrido, o la víctima en este caso, pueda interponer su denuncia sin presentar la firma de un abogado. No obstante, para poder conocer el proceso en sí y para poder brindarle una asesoría de forma directa, llevar el caso correspondiente y también eh, acelerar el proceso, lo recomendable es contar con un abogado, ¿no? Ya sea de oficio, ¿no?, del Estado o de forma particular. Bien, y también por otra parte, pues, ¿no? ¿Qué medidas de protección inmediatas puede solicitar una víctima en el Perú para sentirse más segura después de la denuncia? Bien, con respecto a las medidas de protección que podrían solicitar, una de ellas y la más conocida tal vez, ¿ok?, podría ser pues la orden de alejamiento que podría solicitar. Eso se le da de manera, obviamente, bajo la solicitud, en todo caso de oficio. Y posteriormente pues se va a obtener obviamente una detención del agresor hasta que duren las investigaciones correspondientes actuales y según las normativas actuales, por supuesto, como también la prohibición, ¿no?, o impedimento de la comunicación. Así también podría ser, si que la víctima tiene un hijo o los cónyuges o la pareja en este caso tiene un hijo, un menor, pues la comunicación va a ser obviamente mm, totalmente perdida en ese momento, ¿no? Hasta que dure la investigación y el juez pueda ordenar, obviamente, una medida restrictiva, de forma de que el padre o el agresor, en este caso, pueda comunicarse con el menor, en este caso.
obviamente eso va a estar a planificación y calificación del juez, ¿no? Bueno, Gracias, abogado Joel, por toda la claridad que nos ha brindado el día de hoy. Y pues ya saben qué debemos hacer o cómo actuar frente a esto. Y antes de cerrar esto, ¿te gustaría dejarnos algunas palabras finales, abogado Joel? Bueno, realmente lo recomendable es de que las víctimas, en este caso, obviamente de la violencia familiar, las víctimas, o ya sean varones o mujeres, puedan presentar su denuncia, ya sea en las plataformas digitales o ya sea en la comisaría eh, que también está obviamente dentro de su jurisdicción. ¿Ok? Em, pues no tengan temor de presentar estas denuncias. Es más, por las plataformas digitales es de manera anónima. Siempre guardan, obviamente, eh, la persona que está presentando la denuncia tiene una parte receptiva con respecto a sus datos, así que no van a tener ningún inconveniente. Es más, tal vez alguna persona ajena, ¿no?, a la agresión, ya sea del sujeto pasivo o activo, del agresor o la víctima, ¿ok?, pueda presentar también la denuncia, pueda dar a conocimiento de estas acciones que se están tomando. Asimismo, también lo recomendable es que puedan asesorarse con respecto a esta acción, ¿no? Eso es lo más recomendable. Bien, y ya para finalizar, bueno, reconocer la violencia es el primer paso, pedir ayuda es el segundo y el tercero es confiar en que todos y todas merecemos una vida libre de maltrato, con respeto y dignidad. Y si estás pasando por esta situación, recuerda siempre, no es tu culpa, no estás sola o solo. Hay caminos para poder salir y personas. También hay instituciones y profesionales dispuestos a tenderte la mano cuando tú lo estás necesitando o lo necesites. Y queremos agradecer también al abogado Joel Guayas por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros en este episodio. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y abrir su corazón a esta conversación que es tan necesaria. Y si quieren, también pueden escribirnos para contarnos su historia o sugerir algún tema para este podcast a través de nuestro correo corazonensintonía03@gmail.com. Estamos aquí para leerte, escucharte y acompañarte. Y antes de despedirnos, queremos dejarte una reflexión que es, el silencio protege al agresor, pero tu voz puede salvarte a ti y a otras mujeres. Y recuerden atreverse a poder hablar, a pedir ayuda y a dar ese pequeño paso o ese paso grande hacia una vida más segura. Nos reencontramos en el próximo episodio de Corazón en Sintonía y recuerda, siempre mereces amor, pero el amor del bueno, el que cuida, respeta y construye. Y todos decimos, Esto fue Corazón Corazón en en Sintonía. Sintonía. Hasta Hasta la la próxima. próxima.